Nunca pensé que una sala de cine podría cambiar mi forma de mirar a alguien. Pero esa noche, sentado junto a él, vi algo que no estaba antes. No era solo un objeto, era una parte de él que jamás había mostrado. Y aunque no dijo nada, su silencio gritaba. Me tembló la piel, no por miedo, por verdad. Me di cuenta en el segundo exacto en que se sentó. No por cómo lo hizo, sino por lo que traía consigo. Algo que no estaba la última vez. Algo que cambió el aire sin pedir permiso. Lo miré sin querer mirar. Pero ya era tarde. Álvaro llegó con esa torpeza planeada que usa cuando quiere distraer. Una sonrisa breve, una broma mal armada sobre las palomitas, una bandeja ridícula entre sus manos. Nada nuevo. Todo suyo. Pero esa noche había otra cosa. Algo que llevaba encima y que no correspondía al ritual de los viernes. Llevamos años viniendo al cine. Siempre los mismos asientos, la misma entrada compartida, las mismas apuestas tontas sobre si lloraremos. No sé en qué momento se volvió costumbre, ni en qué momento me importó tanto que siguiera siéndolo. He negociado un extra de salsa, dijo, dejándomela en las piernas como si fuera un trofeo. Yo le corregí el retraso como siempre. Él se rió como siempre. Pero esa noche su risa sonaba a otra cosa, como si ocultara algo sin querer ocultarlo, como si esperara que yo lo notara. La sala se llenaba con su bullicio habitual. Pasos, susurros, una familia discutiendo sobre quién guarda el abrigo. Pero todo me sonaba lejano. Mis ojos volvían, sin permiso, a eso. A lo que no nombro aún. Lo que Álvaro traía y que no estaba antes. Lo que hacía de su butaca un sitio nuevo. No pregunté. No quise hacerlo ahí, con la pantalla apagada y la luz roja parpadeando como un corazón débil. Pero tampoco pude dejar de mirar. ¿Qué pasa?, me preguntó con esa precisión suya para detectar lo que no digo. Nada. Mentí demasiado rápido. Él no insistió, solo ajustó su postura, y al hacerlo lo vi mejor. Confirmé que no era imaginación. Estaba ahí, y me estremecí. No de miedo, sino de certeza. Empezó la película. Un bosque, niebla, violines. Pero mi atención estaba fragmentada. Una parte en la pantalla, otra en él, y otra más preguntándose si debía decir algo, o callar. Álvaro tradujo el primer diálogo, como solía hacer cuando los subtítulos llegaban tarde. Yo asentí, agradecido. Pero él no me miraba para celebrar su chiste. Me miraba con otra cosa, como esperando una reacción, como midiendo el momento. Afuera, en la sala, un chico soltó su móvil al suelo. Un acomodador apareció como un fantasma con linterna. Detrás alguien abrió una bolsa con estruendo innecesario. Yo, en medio de ese ruido humano, solo pensaba en lo que mi amigo traía consigo sin nombrarlo. Esto está aquí por algo, pensé. Y si no le pregunto hoy, tal vez no vuelva a tener el valor. Pero no pregunté. Me aferré al silencio, como si la película pudiera resolver por mí lo que yo no sabía cómo abordar. 15 minutos después, no había entendido nada de la trama, pero sí entendía que algo entre nosotros se había movido. Álvaro se inclinó hacia mí. «Te estás perdiendo el mejor plano». «Estoy», respondí como si ese verbo fuera suficiente. Él asintió. Vació las palomitas en la bandeja con un gesto que parecía casual, pero no lo era. Ese gesto, pequeño, sutil, cambió algo. Como si acabara de decidir que no me lo iba a esconder más. Y yo supe que si no le decía algo al final, cuando saliéramos al vestíbulo, me odiaría por haber sido cobarde. El cine tiene esa forma cruel de mostrarte, en 1 hora y media, quién eres realmente. Llegó el primer fundido a negro. Una pausa larga. Luces mínimas encendidas para quien quiera ir al baño. Álvaro se volvió hacia mí. ¿Refresco? Te espero, respondí, como si eso también fuera un voto de confianza. Se levantó y al hacerlo lo vi completo. Lo que llevaba, lo que no pertenecía al viejo Álvaro que conocía, y al mismo tiempo, sí, algo que había decidido traer esa noche como quien trae una parte de sí que ya no quiere esconder. Mi corazón latía desordenado, no por sorpresa, por validación.
Pude levantarme, seguirlo, preguntarle ahí mismo. Pero no lo hice. Me quedé, porque quería ver si volvía igual o distinto, si ese algo regresaba con él o si lo había dejado fuera como se deja un abrigo. Volvió 5 minutos después con 2 botellas de agua y una servilleta en la que había dibujado un monstruo absurdo con bolígrafo azul. Me la entregó sin explicaciones. Yo la guardé sin hacer preguntas. Era un símbolo, un testigo. Nos miramos. Él sabiendo que yo sabía. Yo sabiendo que él esperaba algo de mí. «No mires así», dijo. No fue un reproche. Fue casi una caricia. «No sé mirar de otra forma», respondí, que era mi forma de decirle. «Ayúdame». La película continuó. Los personajes empezaban a decir frases que, sin querer, parecían nuestras. Las butacas a nuestro alrededor desaparecieron. Solo estábamos nosotros, sentados, viéndonos más de lo que veíamos la pantalla, y sin embargo necesitándola, como un intérprete entre 2 personas que por fin han decidido hablar sin hablar. Álvaro me tocó el brazo con una yema de dedo. Mínimo, suficiente. Yo no me aparté. No dije nada, solo estuve. Y entonces entendí. No hace falta preguntar para saber. No hace falta interrogar para estar. A veces basta con quedarse en la butaca correcta, al lado correcto, en el momento exacto. La película avanzaba con esa lentitud que tienen los dramas cuando saben que no todo se entiende en la primera escena. Álvaro seguía ahí, al lado, como siempre. Pero no era igual. Algo entre nosotros había cambiado. O mejor dicho, algo había salido a la superficie. Yo no sabía qué hacer con eso. Con lo que él traía, con lo que yo sentía, con el temblor que me recorría desde que lo vi. Pensé en preguntarle, en girarme, mirarlo a los ojos y decir, «¿Qué es eso? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?» Pero me asustaba la respuesta, porque Álvaro nunca ha sido de medias tintas. Y si me respondía, iba a ser con todo. Entonces fingí mirar la película, una escena de infancia, una mujer que corre en cámara lenta, una frase dicha al viento. Todo me pasaba por encima como un idioma que ya no domino. Mi atención era un perro que tiraba hacia donde no debía, pero yo seguía tirando de la correa. Él no dijo nada más, ni una broma, ni una pregunta, ni un gesto, como si supiera que necesitaba espacio, o como si temiera haber ido demasiado lejos. Yo quería decirle que no era demasiado, que solo necesitaba entender cómo se habitaba eso nuevo, pero no encontraba las palabras. En un momento, la pantalla mostró un retrato antiguo. Un personaje lo miraba con una mezcla de tristeza y admiración. Me pareció injusto que la ficción supiera nombrar lo que yo apenas podía pensar. Bajé la mirada como si me hubiera pillado en algo. Entonces Álvaro volvió a tocarme. Nada invasivo. Solo su codo apoyado apenas en el mío, como quien pregunta sin palabras. ¿Estás? Yo no me aparté. No porque supiera qué estaba haciendo, sino porque no quería volver a alejarme. Y ahí fue cuando me di cuenta. Él no estaba probándome. No era un juego, no era un gesto vacío. Era su forma de decir, esto también soy yo. ¿Puedes mirarlo sin irte? Y yo podía. No sin miedo, no sin dudas, pero podía. Cuando la película terminó, no hablamos. Nos quedamos sentados mientras los créditos subían lentos, como si el cine supiera que necesitábamos ese tiempo. La gente salía. Voces bajas, pasos cansados, nosotros inmóviles, como si levantarnos fuera a traicionar algo. Al fin, cuando la sala se vació, nos pusimos de pie. Él recogió su abrigo. Yo guardé la servilleta con el monstruo en el bolsillo, como quien guarda una pista de algo que todavía no entiende del todo. Bajamos en silencio. El vestíbulo nos recibió con su ruido de final de función. Puertas que se abren, luces que se encienden, empleados que barren con prisa. Nos apoyamos junto a una columna, sin saber bien qué hacer ahora que el ritual había terminado. Álvaro me miró. «Si te lo digo aquí, me va a salir bien», dijo sin dramatismo. «Dímelo», respondí, más por impulso que por claridad. Bajó la vista, respiró, levantó los ojos otra vez. «Tengo esto», dijo sin mostrarlo, «porque me ayuda».
porque me recuerda que no tengo que esconderme siempre. Y pensé, si no te lo muestro aquí, donde somos nosotros desde siempre, ¿dónde entonces? No supe qué responder, solo asentí. No le pregunté desde cuándo, ni cómo, ni por qué ahora. No hacía falta. Porque lo que me estaba diciendo no era un dato, era una confianza. Y eso pesa, no como una carga, como una verdad que te entregan para que la sostengas un rato. Salimos a la calle sin apuro. Caminamos 2 manzanas sin hablar. El aire frío nos ordenaba los pensamientos. Cuando llegamos a la esquina del mercado, Álvaro se detuvo. «El jueves vuelvo», dijo. «Yo también», respondí sin tener que pensarlo. Se rió. Esa risa suya de siempre, pero con algo nuevo. Como si por fin pudiera reír sin esconder nada. Nos despedimos sin tocar. No hizo falta. Ya habíamos tocado lo esencial. Esa noche, al llegar a casa, saqué la servilleta del bolsillo. El monstruo dibujado no me pareció absurdo. Me pareció honesto. Como si alguien hubiera dejado su miedo sobre papel, con tinta azul, y me lo hubiera confiado. Pensé en todo lo que no dijimos esa noche, y en cómo a veces eso es más poderoso que cualquier discurso, porque lo que no se dice pesa, pero también construye. Si no lo sueltas, si te quedas. El jueves llegó como si lo hubiéramos llamado. Sin retrasos, sin dudas. Nos encontramos frente al cine con una naturalidad que solo tienen las cosas verdaderas. Álvaro ya tenía las entradas. Yo llevé algo para compartir, más por costumbre que por hambre. Entramos sin hablar demasiado. Fila H, asientos 13 y 14. Nos sentamos. El silencio entre nosotros era otro. No incómodo, pero lleno. Como si ambos supiéramos que algo iba a pasar y ninguno quisiera empujarlo. La pantalla aún apagada. La sala medio vacía. El mundo suspendido. «Hoy te lo cuento», dijo él sin girarse del todo. No supe si asentir o no. Me quedé quieto. «No porque tengas que saberlo, sino porque yo necesito decirlo», añadió. Y entonces empezó, sin mirar al frente, sin buscar efecto. Habló de un día en que no supo quién era, de una tarde en que se encerró solo con su propio miedo. Dijo que no lo comprendía del todo, que aún lo estaba aprendiendo, que al principio lo creyó un error, que después se convirtió en refugio, y finalmente en una verdad. «No es algo que elegí, es algo que descubrí», dijo. Contó que lo escondió por años, que lo vistió de humor, de ocupaciones, de planes falsos, que le dolía no mostrarlo, pero le daba más miedo perder a quien lo viera. Hasta que un día pensé, si esto también soy, tiene que poder respirar con quien me importa, dijo. Y ahí estaba yo, sentado a su lado, oyendo lo que nadie más sabía, guardando cada palabra como quien sostiene un objeto frágil que no le pertenece. No lloró, no tembló, no pidió nada, solo lo dijo. Yo no supe qué responder. No quería decir algo torpe, ni ofrecer consuelo. Solo quería estar. Así que me quedé, respirando con cuidado, como si el aire también fuera parte del acuerdo. La película comenzó, una historia cualquiera. Pero nosotros ya estábamos en otra. Mirábamos la pantalla como quien escucha música sin entender la letra. En un momento, Álvaro se rió por una escena absurda. No me miró. No buscó reacción. Solo rió. Libre. Y eso me conmovió más que todo lo anterior. Yo pensaba que iba a necesitar tiempo para entender, pero me sorprendió descubrir que lo que más necesitaba era verlo tranquilo. No perfecto, no seguro, solo tranquilo, siendo él. Entonces entendí que a veces aceptar a alguien no es un acto heroico, es simplemente no irse, no incomodarse, no bajar la mirada. Al final de la película, salimos sin hablar. Caminamos hacia el vestíbulo con la calma de quien ya no teme lo que viene. Nos detuvimos cerca de la columna de siempre. «¿Estás bien?», pregunté. «Ahora sí», respondió. No hizo falta más. Yo no sabía si esto iba a cambiar nuestra rutina, si vendríamos al cine con la misma frecuencia, si habría preguntas nuevas, silencios distintos. Pero algo en mí se instaló con claridad. No me importaba el cambio.
me importaba seguir viniendo con él. Al día siguiente, revisando mi cartera, encontré la servilleta con el monstruo, la misma que me había dado la primera noche. La miré un rato, y por primera vez no la vi como una señal extraña. La vi como lo que era, una forma torpe y hermosa de decir «esto también soy». Y me di cuenta de que yo también llevaba cosas que nunca mostré, que me acostumbré a callar por no molestar, por miedo a parecer demasiado, o insuficiente. No se lo dije esa noche, no hacía falta, pero su valor me obligó a revisar el mío, y entonces algo en mí también cambió. Volvimos el sábado sin planearlo. Fue idea suya. Maratón de 3 películas. Café gratis en el descanso. Yo acepté como si hubiera estado esperándolo. Entramos antes de que oscureciera. La sala estaba medio llena. Elegimos los mismos asientos sin decirlo. H13 y H14. Álvaro dejó su abrigo como siempre y me dio una bolsa con caramelos. No comentó nada. Yo tampoco. No porque no tuviéramos que decir, sino porque algo entre nosotros ya no necesitaba explicación. La primera película fue lenta, de espías. Poca acción, muchas miradas. Álvaro se inclinó para susurrarme un chiste. Yo reí bajo, nada importante. Pero fue la primera vez que sentí que el cine estaba completamente de nuestro lado, que no fingíamos. En el primer descanso, nos quedamos en la cafetería interior. Pedimos chocolate caliente. Nos sentamos junto a la ventana que daba al pasillo. Vimos pasar a familias, parejas, empleados, y por un instante el mundo parecía ir a otro ritmo que el nuestro. «Ayer te conté lo mío», dijo él girando la cucharilla sin apuro. «Hoy te escucho si quieres». Me tomó unos segundos entender que hablaba en serio, que me estaba dando la llave que él ya había usado. Y aunque tenía miedo de sonar torpe, sentí que si no hablaba ahora, me traicionaría. «Yo también me escondo», dije. Él no reaccionó, solo esperó. No por lo que soy, sino por cómo siento. Me acostumbré a estar debajo de las cosas, a que lo que me pasa sea una nota al pie, a entender todo, pero no decirlo. Álvaro asintió, no para interrumpir, solo para anotar. «A veces ni yo sé si estoy triste o callado por costumbre», continué. «Y tú, con lo que trajiste al cine esa noche, me descolocaste, porque lo mostraste, y yo no sabía cómo estar a la altura sin parecer que huía». «Pero no huiste», dijo. «No, pero me tomó un tiempo entender que no era por ti, sino por mí, por lo que no aprendí a decir». Nos quedamos en silencio. Pero esta vez no dolía. Era un silencio lleno de presencia, de esas que no pesan. La segunda película empezó. Una comedia, ligera, sin pretensiones. Detrás de nosotros, una pareja se reía antes de los chistes. Se conocían los tiempos. Y eso me hizo pensar que tal vez, con Álvaro, estábamos empezando a encontrar los nuestros. Durante una escena especialmente absurda, le toqué el brazo. Un segundo. Un roce sin intención explícita. Pero fue la primera vez que yo di el gesto. Él no dijo nada. Solo mantuvo la mirada en la pantalla. Y supe que había entendido. Después subimos a la cabina. Era parte del evento. Un recorrido guiado por el proyeccionista. Un hombre mayor con voz baja. Nos mostró la maquinaria. Habló de los años de celuloide, de cómo ahora todo era digital, pero que el cariño seguía siendo el mismo. Miramos la sala desde arriba. «Desde acá se ve todo igual, pero no lo es», dijo Álvaro. Yo asentí, y pensé que lo nuestro también. Desde afuera nadie notaría el cambio, pero nosotros sabíamos que algo se estaba reordenando. Antes de salir, uno de los empleados nos devolvió la servilleta del monstruo, plastificada. «Para que no se pierda», dijo. No preguntamos cómo sabía que era nuestra. La guardamos como quien recoge algo que ya no es solo recuerdo, sino símbolo. La tercera película comenzó casi en silencio. La sala estaba más vacía, la gente más quieta. Era una historia simple, de 2 personas que aprenden a no interrumpirse. La vimos sin comentar nada. No hacía falta. A mitad del metraje, el sonido falló por unos segundos. Otra vez ese silencio inesperado. Álvaro me miró.
Yo también. Podría acostumbrarme, susurré. ¿A qué? A este tipo de fallos, dije. A que algo se calle y en vez de desesperarme, me dé espacio. Él sonrió apenas. Entonces estamos bien. Terminamos la película y salimos últimos. El cine ya cerraba. Un empleado bajaba las persianas. El acomodador nos hizo un gesto. No había prisa. En el pasillo pasamos junto al cartel de siempre, ese que dice «Lo que llevas contigo». Álvaro lo miró como si le respondiera. «Quiero que esto sea nuestra casa», dijo. «No el edificio, el gesto de volver, el hábito de quedarnos». Yo asentí, y por primera vez sentí que podía habitar eso, no como refugio, como elección. El jueves llovió. No una tormenta, pero lo suficiente como para llenar las calles de reflejos. Álvaro ya me esperaba en la entrada del cine con 2 entradas en la mano. No hizo ningún comentario. Yo tampoco. Pero había algo distinto. Una seguridad nueva. Habíamos llegado. La película era un documental, sobre faros y quienes los cuidan. Sonaba a excusa perfecta. Entramos como si ya conociéramos el camino sin necesidad de pensar. Nos sentamos, mismos asientos, fila H13 y 14. La sala estaba casi vacía. El murmullo de otros era apenas un fondo. Desde la primera imagen, supimos que estábamos viendo algo que no era solo sobre barcos o luces. Era sobre sostener. En un momento, el narrador dijo: «Un faro no guía gritando, solo permanece encendido». Álvaro no se movió, pero su codo, como otras veces, quedó cerca del mío. No era una pregunta, tampoco una prueba. Era un gesto que ya conocíamos. Yo, por primera vez, respondí diferente. Deslicé mi mano despacio. Cerré el espacio entre nosotros. Le toqué la suya. No fue largo, no fue dramático, fue exacto. Y Álvaro, sin mirarme, la sostuvo un segundo. Solo uno. Luego la soltó. Lo suficiente. Seguimos viendo el documental. Faros encendidos. Gente sola que elige no apagar. Historias de quienes entienden que acompañar no siempre es hablar, ni preguntar, ni resolver. A veces es solo estar. Cuando terminaron los créditos, la sala no se vació enseguida. Nadie parecía querer moverse primero. Álvaro y yo esperamos. Luego bajamos las escaleras con esa tranquilidad que se tiene cuando ya no se esconde nada. En el pasillo, el acomodador nos llamó con un gesto. ¿Buscaban esto?, dijo, extendiendo un sobre. Era la servilleta del monstruo, plastificada, intacta. «Ahora vuelve con ustedes», añadió. La tomé. Álvaro la miró y dijo algo que me quedó. «A veces lo que dejamos vuelve distinto. O volvemos nosotros más capaces de sostenerlo». Caminamos hacia el vestíbulo en silencio. Todo cerraba. Los empleados apagaban carteles. La persiana bajaba lentamente. Una chica nos saludó con un gesto. Todo parecía terminar. Pero nosotros no nos íbamos. Nos sentamos un momento más en la sala 2. Vacía. Pantalla apagada. El eco bajo de las máquinas todavía encendido. Ahí sentí la necesidad de decir algo. «Tengo miedo», admití, «de que esto se vuelva rutina, que un día perdamos el sentido y todo se repita sin estar». Álvaro me miró. «Pero tenemos herramientas», dijo, y me recordó. Nombrar, repetir con sentido, pedir silencio si hace falta, volver si algo se enfría. Asentí. Guardé la servilleta en mi cartera, junto a la copia de una foto vieja. Álvaro hizo lo mismo con su tira de cabina. Luego nos quedamos en silencio, pero distinto. Un silencio que no era falta de palabras, era espacio. Cuando nos levantamos, todo el cine dormía. Una última luz de emergencia quedaba encendida. Como si el edificio también supiera que quedaba algo por decir. Al llegar a la salida, Álvaro se detuvo. «¿Te puedo pedir algo?», dijo. «Claro. Cuando lo veas de nuevo». No dijo qué, no hizo falta. «No lo mires como un error. Míralo como parte de mi forma de estar. Y si un día me olvido, recuérdamelo aquí». «Hecho», respondí. «Y tú, si me ves escondido otra vez, tira de mí hacia el centro».
Nos dimos la mano un segundo más que antes. Luego la soltamos. No hubo promesas, ni frases grandes. Hubo presencia. Salimos del cine sin prisa. La lluvia había parado. La ciudad seguía. Pero algo en mí no era igual. Esa noche, al llegar a casa, abrí la cartera. Saqué la servilleta. La coloqué sobre la mesa. No como símbolo de algo raro, sino como parte de lo cotidiano. Por fin entendí que el cine no había sido solo fondo. Fue casa. Porque la casa no es un lugar. Es donde uno puede traerse completo sin miedo. Y Álvaro me había enseñado eso. Pero, sobre todo, me había enseñado a quedarme.